Buenos días, buenas tardes a todos. Soy la licenciada Mariela Caballero y en nuestra charla de hoy vamos a hablar de sistemas de alto y bajo flujo, tratando de determinar cuándo lo vamos a usar y cómo estos distintos dispositivos van a tener ventajas y desventajas. Vamos a iniciar determinando qué es la oxigenoterapia. Todos sabemos que es la implementación de oxígeno suplementario en concentraciones más elevadas a la atmosférica con distintos dispositivos que no van a incluir ni a la ventilación mecánica ni el uso de cámaras hiperbáricas y que tienen como objetivo minimizar los signos y síntomas de la hipoxemia. Con respecto a sus indicaciones, sabemos que se van a utilizar en hipoxemia documentada, cuando la presión arterial de nuestros pacientes se encuentren por debajo de 60 milímetros de mercurio o que tengan una saturación debajo de 90 milímetros de mercurio respirando aire ambiente. En todas aquellas situaciones clínicas en las cuales el paciente tenga una presión arterial o una saturación que se encuentre por debajo del rango deseable, en aquellas situaciones agudas con sospecha de hipoxemia o en cada situación específica donde esté documentado el beneficio de esta terapéutica. Con respecto a las contraindicaciones, si bien no hay una contraindicación específica, sabemos que cuando nosotros colocamos a un paciente con una FiO2 por arriba de 50%, esto va a tener efectos tóxicos del oxígeno, además de producir atelectasia por desnitrogenación alveolar, como también así una disminución de la función ciliar, esto correlacionado con el hecho de que los gases medicinales llegan a la vía aérea del paciente fríos y secos. Dentro de las limitaciones, si bien no hay una limitación puntual, sabemos que no vamos a poder revertir a una hipoxemia por anemia con el solo hecho de la utilización de oxigenoterapia. Y otra limitación importante es saber en qué momento cortar con esta terapéutica, ya que no va a reemplazar a la ventilación mecánica cuando este paciente lo requiera. Ahora bien, en la implementación tenemos la posibilidad de administrar oxígeno suplementario de dos maneras, con sistemas de bajo o de alto flujo, que van a tener como principal diferencia el volumen de flujo que vamos a aplicar. En los sistemas de bajo flujo hasta 15 litros y en los sistemas de alto flujo vamos a poder llegar hasta valores de 60 litros por minuto y con la ventaja de poder administrarle a este paciente aire acondicionado, no solamente en temperatura, sino también en humedad. Dentro de las fuentes de suministro de los sistemas de bajo flujo vamos a tener las cánulas nasales, las máscaras faciales y las máscaras con reservorio, de las cuales vamos a contar con bolsas reservorios con y sin reinhalación parcial de oxígeno. Y en los sistemas de alto flujo vamos a tener las máscaras Venturi por un lado y los sistemas CAFO o sistemas de alto flujo de oxígeno. Vamos a iniciar con características de los sistemas de bajo flujo. Estos sistemas se van a caracterizar porque cuando la ventilación minuto de nuestro paciente exceda la velocidad del flujo que estos dispositivos proveen, el aire ambiente va a ser inhalado cubriendo las necesidades adicionales de este paciente. Por lo tanto, la concentración de FiO2 va a estar determinada, por un lado, por el tamaño del reservorio que vamos a utilizar, por otro lado, por la velocidad con la cual este reservorio se llena, y lo que no es menos importante y muy significativo es la mecánica ventilatoria que va a tener nuestro paciente. Por lo tanto, en los sistemas de bajo flujo nos van a aportar una FiO2 que va a ser variable. Uno de estos es la cánula nasal, un dispositivo muy fácil de utilizar, cómodo, que tiene muy buena tolerancia para el paciente y que va a generar un flujo constante en la naso y en la orofaringe, que van a actuar en este caso como un reservorio natural. Si uno recuerda, dentro de lo que es la fisiología normal, la vía aérea presentaba un espacio muerto anatómico y que en la zona alta de la rino y de la orofaringe vamos a tener un tercio del volumen total de este espacio muerto, calculando que fisiológicamente el espacio muerto anatómico son 150 mililitros, este tercio superior ¿sí? Representaría 50 mililitros de este espacio total. Estos sistemas de cánulas bien colocados son muy útiles y son cómodos, mientras que el paciente tenga sus narinas permeables y que
van a permitir un incremento de la FiO2 de un 4% por cada litro que nosotros vamos a subir a la FiO2, siempre y cuando nuestro paciente tenga un patrón ventilatorio normal. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿hasta cuánto puedo incrementar el flujo de oxígeno en una cánula nasal? Y la respuesta va a ser no mayor a 6 litros, ya que flujos más elevados no solamente no van a subir la FiO2, sino que van a generar intolerancia en el paciente, dando como resultado la caída real de esta FiO2 que uno pretende obtener. Otro tema es que con flujos menores a 4 litros no sería necesario humidificar este gas, ya que con estos volúmenes el sistema respiratorio podría mantener las condiciones necesarias. Bien, ya con flujos más elevados sí necesitaríamos humidificarlos para evitar la sequedad nasal y que no se produzca intolerancia con el flujo. Entonces, resumiendo, este dispositivo nos va a permitir lograr por cada incremento de FiO2 un flujo total de aproximadamente el 50%. Entonces, tenemos que recordar que, como decíamos recién, esta relación entre el aporte de oxígeno y la ventilación del paciente, considerando que nosotros podemos aportar hasta 6 litros como flujo máximo, pero que dependía de la ventilación del paciente, si la ventilación minuto aumenta, como resultado, la FiO2 cae y esto sería un momento de reevaluar si este dispositivo va a ser efectivo o no. Otro de los dispositivos va a ser la máscara facial, en la cual en estos casos el reservorio se incrementa dependiendo del tamaño de la máscara, ¿sí? Que van a ser pequeños, medianos o más grandes, acorde a la cara del paciente, aumentando este reservorio entre 100 y 200 mililitros y permitiendo una FiO2 con un patrón ventilatorio normal de casi un 60%. Bien, estos dispositivos presentan orificios laterales que no deberíamos tapar bajo ningún concepto. Hemos visto más de una vez decir, bueno, vamos a tapar los orificios ya que va a incrementar la FiO2. Y la realidad es que nosotros dijimos que estos sistemas de bajo flujo no solamente toman para la demanda del paciente el flujo del aire ambiente, sino que necesitan librarse del dióxido de carbono exhalado y lo hacen por medio de estos orificios. Entonces, vamos a decir que necesitamos para lavar el dióxido de carbono que se acumula en la máscara, flujos no menores a 5 litros justamente para poder disipar el dióxido de carbono y no más de 8 litros ya que el incremento del flujo no mejoraría la FiO2 y haría un disconfort en el paciente. Entonces, en esta máscara reservorio vamos a decir que tenemos un beneficio de una FiO2 de casi el 60%. Con lo cual, si uno compara estos dos sistemas de la cánula y la máscara nasal, prácticamente las diferencias son poco significativas, en lo cual al momento de decidir uno tendría que pensar cuál es la más confortable para nuestro paciente dependiendo de las características. Una cánula nasal sería cómoda en un paciente que es colaborador, que está lúcido, que está vigil, ya que le va a permitir comer y hablar y que va a ser efectivo mientras tenga sus narinas permeables. Y una máscara la pondríamos en caso contrario, pero tendríamos que tener en cuenta que nuestro paciente pueda proteger la vía aérea, ya que en el caso de que vomite, tendría con una máscara más riesgo a una broncoaspiración. Con respecto a las máscaras con reservorio, dijimos que van a aumentar el reservorio de este sistema dependiendo del tamaño de la bolsa, y esto va a oscilar entre 600 y 1000 mililitros dependiendo del tamaño de la bolsa, y que teníamos dos tipos de máscaras con reservorio, las que son con reinhalación parcial y las que son con válvula unidireccional, también conocidas como máscaras de no reinhalación. En las primeras vamos a ver que en estas se coloca un flujo de aproximadamente 6 litros por minuto, que es el flujo mínimo que va a mantener distendida la bolsa, que va a permitir que cuando el paciente inhale, ¿sí? Y después en la realización de su exhalación, el volumen de aire, ¿sí? Que va a exhalar, el tercio superior, que es lo que dijimos que estaba en este reservorio anatómico, que era la vía aérea superior,
va a poder ingresar o reingresar a la bolsa, por eso decimos que es con reinhalación parcial, pero a medida que el pico flujo expiratorio del paciente disminuye, va a evitar que vuelva a ingresar a la máscara, por eso dijimos que necesitábamos flujos de por lo menos 6 litros, y el resto del flujo expiratorio del paciente saldría por los orificios laterales de la máscara. Con los sistemas de no reinhalación, estos dispositivos necesitan un flujo mayor a 10 litros para mantener la bolsa completamente insuflada y presentan una válvula unidireccional, con lo cual, una vez que el paciente inhaló, ¿sí?, y exhala, esta válvula se cierra, evitando que haya rebreathing dentro de la bolsa y eliminando toda la exhalación por los orificios laterales. Entonces, en la diferencia de estos dos sistemas, más allá del flujo que le vamos a colocar para mantenerla distendida, la FiO2 final que aportan no es tan variable o tan significativa entre una y otra. Ahora bien, dentro de los sistemas de alto flujo vamos a tener por un lado las máscaras de Venturi y por otro lado los sistemas de cánulas de alto flujo de oxígeno. En estos sistemas, si bien la FiO2 va a ser mucho más estable, también hay que tener en cuenta que pueden variar con el pico flujo del paciente. Pero dependiendo del dispositivo que uno elija, ¿sí?, entre máscara Venturi o sistema CAFO, vamos a tener una ventaja adicional, que es que el aire se va a entregar al paciente con una temperatura óptima, bien, de 37 grados y con una humedad relativa de casi el 100%, lo cual va a hacer que la implementación de estos dispositivos tenga mayor confort y mejor tolerancia por parte del paciente. Las máscaras Venturi, ¿sí?, son dispositivos en los cuales nos van a permitir un control más completo de la mezcla del gas inhalado, aportando una FiO2 constante, con lo cual podríamos decir que queda prácticamente independiente del patrón ventilatorio de nuestro paciente. Y estas máscaras utilizan el principio de Bernoulli, que si bien originalmente fue aplicado a fluidos, concretamente a un fluido ideal en el cual no hay rozamiento ni viscosidad. Sin embargo, este concepto o este principio se aplica a distintos ámbitos y entre ellos el ámbito sanitario y sobre todo en lo que es la oxigenoterapia. ¿Qué tenemos en cuenta acá? Que la velocidad de un flujo que es constante al pasar por una tubería, cuando esta tubería modifica su diámetro, va a generar como consecuencia un aumento de la velocidad y una caída de la presión. Entonces, en estos sistemas, ¿sí?, de estos sistemas Venturi que tienen en la confección de sus máscaras ventanas u orificios, hacen que cuando se produce el pasaje del gas a velocidad y cae la presión, genera un efecto de arrastre o de succión del aire atmosférico, metiéndose por estas ventanitas, que va a hacer que nos dé una concentración de FiO2 deseada. Por lo cual va a ser muy importante que cuando uno selecciona el porcentaje de FiO2 que le quiere colocar al paciente, tenga muy en claro cuál va a ser el flujo que hay que administrarle a este dispositivo, ¿sí? La mayoría de las máscaras Venturi vienen con un marcado, ¿sí?, porque no son universales los colores de las máscaras, entonces todas establecen el porcentaje de FiO2 que voy a poder administrar y qué flujo necesito para poder lograrlo. Bien, entonces estos sistemas vamos a decir que permiten dar una FiO2 hasta el 50%, ¿sí? Acá hay una gráfica que muestra cómo este efecto en el cual lo que es la velocidad de la entrada del oxígeno toma el aire ambiente para producir la mezcla que finalmente va a llegar a nuestro paciente. Y ahora sí, el sistema CAFO o las cánulas de alto flujo de oxígeno, dispositivos que en los últimos tiempos tomaron una gran preponderancia, sobre todo en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y esto se da porque el aire que le vamos a poder administrar al paciente llega acondicionado y con flujos muy elevados de hasta 60 litros por minuto. Estos equipos tienen 4 componentes que van a tener un controlador de flujo y de FiO2, un sistema que va a permitir humidificar y calentar el aire que va a pasar, un sistema de tubuladuras no condensantes y una interfaz.
Dentro de la interfaz vamos a tener lo que son las cánulas nasales. Estas cánulas son de siliconas con un grosor superior al que nosotros veíamos habitualmente en una cánula nasal simple de las que utilizábamos en los sistemas de bajo flujo, que ocupan casi todas las narinas, se van a fijar alrededor de la cara del paciente y que son mucho más confortables. Bien, también vamos a tener que estas cánulas tienen distintos tamaños según la cara del paciente. Tenemos desde cánulas pediátricas hasta cánulas para adultos. Y también hay dispositivos que permiten adaptarlos a cánulas de traqueostomía, ya que estos sistemas son muy útiles en el proceso de desvinculación de la decanulación de un paciente. Bien. Con respecto a los controladores de flujo y de FiO2, ¿sí? Dijimos que iban a permitir flujos de hasta 60 litros por minuto y un aporte de FiO2 al 100, ¿bien? Vamos a tener distintos sistemas para poder lograr este objetivo. Algunos que son dispositivos de pared, en la cual a través de un flumíter de oxígeno y de aire comprimido se genera una mezcla determinada que va a pasar por un sistema de calentamiento, ¿sí? con un calentador y humidificador que llega a la vía aérea del paciente. Otros dispositivos como los equipitos de Airvo, que son en este caso equipos en los cuales solamente se le aporta la FiO2, ¿bien? Y toman del aire ambiente la mezcla necesaria para poder aportarle oxígeno al paciente. Y por último vamos a tener equipos tradicionales de terapia intensiva, a los cuales se le adjunta un software especial que permite aplicar esta terapia de alto flujo. Con respecto al humidificador y al calentador, estos equipos están provistos de una carcasa, la cual en su interior se le coloca agua destilada, y cuando el gas pasa por este sistema, que tiene un calentador, permite no solamente llevarlo a una temperatura de hasta 37 grados, sino también de que se cargue con la humedad relativa del 100%. Las tubuladuras dijimos que no son convencionales, sino que son no condensantes, lo cual evita que se acumule agua dentro del sistema, impidiendo la resistencia o el incremento de resistencia dentro del sistema. Ahora bien, los mecanismos fisiológicos de estos dispositivos, sin lugar a duda, la mejoría de la oxigenación es el que marca la preponderancia en el uso de estos equipos, pero vamos a ver que hay varios efectos más, de los cuales no todos tienen una alta evidencia clínica, pero que vamos a describir algunos de sus efectos. Uno de ellos es la dilución con el aire ambiente. Y esto está en relación con el pico flujo inspiratorio del paciente y el pico flujo generado por el sistema. Habíamos hablado que con los sistemas de bajo flujo, para obtener una FiO2 determinada, era la mezcla entre el aporte que daba el flujo del dispositivo más la mezcla que se generaba con el aire ambiente y me daba una FiO2 resultante. En estos dispositivos se puede satisfacer el pico de demanda inspiratoria del paciente, lo cual los hace mucho más efectivos. Un estudio muy interesante que compara tres dispositivos diferentes, como una máscara reservorio, una cánula de alto flujo y una máscara de CPAP con dispositivo de máscara de Bucinac. Y en este estudio, que fue prospectivo, un crossing over de estos tres dispositivos, se probó para tratar de medir cuál era la fracción inspirada de oxígeno y la presión que se generaba en la vía aérea. Para esto se hizo una evaluación con 10 pacientes que estaban traqueostomizados, pero que todos contaban con ventilación espontánea, y a los cuales se los sometió, ¿sí? con previa autorización del paciente, obviamente, al uso de estos tres dispositivos con tres niveles de presión distintas: 15, 30 y 45 litros por minuto. ¿Qué pudieron determinar en este estudio, en el que habíamos dicho que tenían una doble medición, no solamente la entrega de FiO2, sino la presión que se generaba a nivel de la tráquea? Y pudieron ver que lo que es la fracción inspirada de oxígeno era mucho mayor cuanto más alto era el flujo que se generaba, ¿sí? Con los distintos dispositivos, la máscara, el OptiFlow, que sería las cánulas de alto flujo, y la máscara de Bucinac,
vieron que cuanto más alto era el flujo, mayor era la concentración de FiO2 y que de estos tres dispositivos, el que tenía la FiO2 más elevada eran las cánulas de alto flujo, en comparación con los otros dos dispositivos que no llegaban al 85%. Bien, con respecto al efecto de presión en la vía aérea, ¿sí? Con flujos de entre 35 y 60 litros por minuto, se pudo observar presiones medias, ¿sí? Expiratorias a nivel de la faringe, que rondaban entre los 2 y 3 centímetros con la boca abierta y entre 5 y 7 con la boca cerrada. Un estudio que trató de cuantificar este efecto se publicó en 2011 y tenía como objetivo de estudio ver la relación que había entre el flujo que se le aportaba a la vía aérea y la presión que se generaba a nivel de la nasofaringe. En este estudio se tuvieron en cuenta 15 pacientes que cursaban un postquirúrgico de cirugía abdominal y que se realizaba la transición entre la intubación orotraqueal directamente a CAFO. Bien, y se los hacía pasar por flujos de 30, 40 y 50 litros con boca abierta y cerrada y tenían como objetivo, como dijimos antes, medir la presión y el flujo y qué confort le generaba a estos pacientes. Lo que se pudo observar es que en las gráficas van a ver una línea más clara y una línea más oscura que implica la boca abierta o la boca cerrada y pudieron ver que la presión que se generaba en el sistema aumentaba a medida que se incrementaba la tasa de flujo, entre 30, 40 y 50 litros por minuto, y lo que se ve en gris es el incremento de presión que se generaba con la boca cerrada. Bien, con lo cual esto mostraría el efecto de presión generado en el sistema. Con respecto al efecto de presión positiva, se evaluó en otro estudio, ¿sí? En el cual comparaban qué sucedía con la colocación de estos sistemas de alto flujo en el fin de expiración. Y lo que trataban de evaluar eran los cambios de flujo, ¿sí? Tanto en posición supina como prono, y se midieron con tomografía por impedancia eléctrica, que como todos sabemos mide los cambios de volumen en relación a un estado basal. Una de las críticas que tuvo este trabajo fue que solamente se hizo la medición con un solo nivel de presión, que fueron con cánulas fijas de 40 litros por minuto, versus un dispositivo que no fuese de alto flujo. ¿Qué pudieron observar? Que en lo que es el aumento de flujo de fin de expiración era mucho mayor con los sistemas CAFO versus un sistema de oxigenación convencional, y que los niveles eran mayores en las regiones medias y anteriores del tórax y que se veían incrementados significativamente cuando el paciente estaba en posición de prono. Con respecto al lavado del espacio muerto, algo estuvimos hablando en la primera parte cuando yo les dije que en la vía aérea, el espacio muerto, la zona de la rino y de la orofaringe eran como un reservorio natural y que quedaba libre o con bajas concentraciones de dióxido de carbono. Ahora bien, esto no es tan real dependiendo de las presiones que se generan en el sistema. Y en varios estudios lo que se trató de demostrar es justamente esto: cuánta presión se necesita para producir estos dos efectos, que sería la disminución de la reinhalación de dióxido de carbono y el aumento de la concentración de oxígeno en esta vía aérea superior. Para esto se llevó a cabo un modelo experimental, ¿sí? En el que se usaban dos sistemas: por un lado un cilindro y por otro lado la reconstrucción de una vía aérea superior con una impresora de 3D. ¿Qué hicieron en este estudio? Inyectaban una concentración fija y conocida de dióxido de carbono y simulaban una expiración, ¿bien? Y tomaban los tiempos en los cuales se producía, que serían los comparativos a una exhalación. ¿Qué pudieron observar? Acá en este gráfico lo que van a ver es el modelo inicial, donde colocaban en un extremo del dispositivo, simulando la exhalación, una concentración fija de dióxido de carbono, ¿sí? Y por el otro lado colocaban un flujo simulando un sistema de bajo flujo, ¿sí? Como una cánula nasal, por ejemplo. Y pudieron ver que en el transcurso del tiempo
no había cambios significativos dentro del cilindro en cuanto a la concentración de dióxido de carbono. Apenas variaba, ¿sí?, en estos 4 tiempos de exhalación. Repiten este modelo, ¿sí?, inyectando dióxido de carbono, pero en este caso colocándole en el otro extremo una cánula de alto flujo con 30 litros por minuto. Y lo que pudieron observar, que en el transcurso del tiempo, en el cuarto tiempo de exhalación, podían ver cómo se reducía significativamente la concentración de dióxido de carbono en este tubo. En una segunda etapa de este experimento, de comprobar esto, ellos hacen un modelo tridimensional de una vía aérea superior con una impresora 3D, en la cual le iban a colocar flujos de 15, 30 y 45 litros por minuto, con un sistema de alto flujo, en tiempos de 0,5, 1 y 2 segundos. En este modelo lo que ustedes ven pintado de rojo es esta aplicación de dióxido de carbono en concentraciones conocidas, y lo que se pudo demostrar es que cuanto más alto era el flujo, ¿sí?, en el transcurso del tiempo, disminuía significativamente la concentración de dióxido de carbono en estas fosas de cavidad natural. Bien. Otro tema de evaluación fue el confort, ¿sí? Hay varios estudios que muestran un aumento de la tolerancia en los sistemas de CAFO versus los sistemas convencionales, y esto claramente está relacionado con que el gas entra a la vía aérea acondicionado. Con respecto a estos efectos fisiológicos que nombramos recién, ¿sí?, hay poca evidencia científica, ¿sí? Vamos a ver que hay otros que, ¿sí?, que como les estoy nombrando acá, les puse una lista, que vamos a nombrar algunas de sus características. Con respecto a lo que es la resistencia de la vía aérea superior, que es uno de los mecanismos fisiológicos, la explicación sería que la presión positiva que se va a generar en la vía aérea cuando uno le implementa flujos iguales o mayores al pico de demanda inspiratoria del paciente, minimizaría la resistencia que se genera en esta vía aérea superior y trayendo como consecuencia una disminución del trabajo respiratorio. Otro de los efectos fisiológicos de la aplicación de las cánulas de alto flujo sería una disminución en las asincronías. La explicación de esto sería que cuando el paciente tiene una cánula de alto flujo, solamente respira contra una sola tasa de flujo fija, mientras que cuando nosotros lo colocamos con una máscara, por ejemplo en un sistema de BNI, el paciente tiene 2 niveles de presión contra los cuales generar su tasa de respiración, ¿bien? Y más allá de todos los efectos que uno ya conoce contradictorios del uso de BNI, el tema de la máscara que está fija, que es mucho más apretada, que genera distensión gástrica, dolores, sequedad, lesiones en la piel como consecuencia del tiempo en el que este paciente lo tiene, mientras que con las cánulas de alto flujo estos efectos se verían reducidos. Bien, otro de los mecanismos fisiológicos sería el efecto hemodinámico. Ya dijimos que cuando uno coloca una cánula, no solamente disminuye la sincronía tóraco-abdominal, sino que baja la frecuencia respiratoria del paciente, mejora el trabajo respiratorio porque lo reduce, y si a esto le sumamos el efecto de la presión positiva que se genera en este sistema, podríamos decir que tiene efectos o cambios en el patrón hemodinámico, ya que va a producir una disminución de la precarga del ventrículo derecho. Ahora bien, si hablamos de las indicaciones clínicas, sin lugar a dudas, uno de los principales efectos va a ser sobre la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, que es donde más trabajos hay y con lo que, a través del cual llegó a tener tanta preponderancia en los últimos tiempos. Pero también hay otros efectos u otras indicaciones que por ahí tienen menor evidencia clínica, pero que vamos a mencionar. Uno de ellos es el efecto de la preoxigenación ante la intubación orotraqueal. Uno está acostumbrado que cuando va a realizar una intubación de un paciente, en general esta preoxigenación se realiza con mascarilla de ambú, bien, pero que en el momento que se va a realizar la intubación propiamente dicha, el paciente quedaría sin oxigenación y la implementación de las cánulas de alto flujo con flujos de hasta 10 litros
tienden a disminuir o tendrían el objetivo de disminuir la hipoxemia grave que se genera durante el periodo de apnea. Pero bueno, nuevamente les repito que estos son efectos que están todavía en evaluación. Bien, hay poca evidencia clínica demostrada. Bien. Otro efecto que sí por ahí un poquito más de bibliografía es el hecho del uso de estos dispositivos en procedimientos invasivos como una fibrobroncoscopía, que mostraron que tienen menor hipoxemia y mayor confort posteriores al procedimiento cuando se implementan estos dispositivos en comparación con un sistema de bajo flujo. Bien. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, algo ya hablamos cuando nombramos los efectos hemodinámicos que generaban, y esto tiene que ver que en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica va a minimizar el colapso de la vena cava inferior sin disminución del gasto cardíaco, lo cual esto estaba correlacionado con una disminución de la precarga del VD por el efecto de la presión positiva y un aumento del volumen pulmonar. Bien, y que cuando uno coloca en estos pacientes que generalmente están con mucha sensación de disnea, mejoraba la mecánica, reducía notablemente la hipoxemia y que reducía la frecuencia cardíaca. Bien, otro de los efectos de uso es en el winning de la ventilación mecánica. De hecho, de esto sí hay más evidencia clínica porque en la práctica diaria se ve que cuando uno hace el traspaso de la intubación orotraqueal a la ventilación espontánea, uno generalmente los coloca con una máscara Venturi o una máscara Reservorio, pero los pacientes muestran mejor adaptación cuando se los coloca con un sistema de alto flujo. Bien, hay varios estudios, hay 4 recientemente publicados que muestran no solo una mejoría en los parámetros respiratorios cuando uno pone una máscara de alto flujo versus una mascarilla convencional, sino también que hablan de una reducción en la reintubación de estos pacientes. Un estudio muy interesante que muestra la prevención en la falla de la extubación que se publicó en 2014, en el que comparaba pacientes con moderado y alto riesgo, en los cuales luego de la extubación se los colocaba con CAFO versus máscara Venturi. En este estudio se incluían pacientes que tenían menos de 24 horas de ventilación mecánica con una PAFI menor a 300, luego de superar la prueba de ventilación espontánea, y quedaban fuera de estudio, fuera de inclusión, los que eran menores de 18 años, los que estaban traqueostomizados, los que tenían limitación del esfuerzo terapéutico o todos aquellos pacientes que habían requerido ventilación no invasiva luego de 3 pruebas de ventilación espontánea fallida, o que eran retenedores, aquellos pacientes con PCO2 mayor a 45 o que tenían antes de la prueba de ventilación espontánea una frecuencia respiratoria mayor a 25. El objetivo de este estudio no solamente era determinar la oxigenación que se generaba, sino también ver la aparición de efectos adversos, la necesidad de un soporte suplementario, ya sea con ventilatorio o la necesidad de reintubación, y el confort que generaban estos dispositivos. Cuando uno ve las variables, ¿sí?, en comparación de los sistemas de alto flujo con una máscara Venturi, se va a ver cambios significativos, no solamente en las PAFIs obtenidas, sino en los niveles de saturación de oxígeno. Pero lo más llamativo, bien, de este estudio fue, sin lugar a duda, la reducción en la concentración de dióxido de carbono. Uno cuando ve la gráfica, ¿sí?, en gris oscuro, ve que las cánulas de alto flujo no solamente mejoraban la oxigenación, sino que también bajaban significativamente la concentración de dióxido de carbono. Esto estaría fundamentado por lo que dijimos antes, que los altos flujos favorecían el lavado del reservorio natural, con lo cual incrementaba la FiO2. Bien, y con respecto a la frecuencia respiratoria, también se notó que ni bien se colocaban las cánulas de alto flujo, la frecuencia respiratoria disminuía significativamente durante la primera hora y que luego se mantenía en el tiempo, algo que no sucedía cuando se colocaba una cánula Venturi. Bien. Otro de los hallazgos que obtuvieron en este estudio fue con respecto al confort.
no solamente con respecto a la interfaz, sino también con la humidificación de la vía aérea, y en ambos casos se mostró un beneficio o mayor confort con lo que van a ser las cánulas de alto flujo. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que la comparación de estos dos sistemas, las cánulas de alto flujo tenían una preponderancia no solamente en la oxigenación del paciente y en el confort, sino también en una disminución en la tasa de reintubación. Ahora, con respecto a los efectos sobre la insuficiencia respiratoria hipoxémica, y que como dije anteriormente es lo que llevó a que tenga un gran auge este dispositivo dentro del tratamiento de estos pacientes, se vio que cuando uno tiene un paciente con insuficiencia respiratoria grave, una vez que se coloca el dispositivo, tienen rápidamente no solamente una mejoría en la hipoxemia, sino una disminución de la sensación de disnea y un mejor manejo de las secreciones, ya que estos dispositivos administraban aire húmedo y caliente, lo cual reducía el disconfort de este paciente. Y también se habla de una disminución de la ventilación mecánica invasiva. Este último término o este último concepto sigue en discusión, ya que la realidad es que todos estos resultados son en base a la experiencia y la opinión de expertos, pero no hay demasiada bibliografía que fundamente el hecho de que disminuye la ventilación mecánica. Bien, no hay tantos ensayos clínicos que lo puedan tomar como categórico. Uno de los primeros estudios que se publicó en 2011, un estudio piloto prospectivo con 38 pacientes, justamente intentaba evaluar la eficacia de los sistemas CAFO en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Incluían en este estudio todos aquellos pacientes con falla respiratoria hipoxémica, la cual definían como la necesidad de utilización de oxígeno suplementario mayor a 9 litros por minuto, con una saturación de presión de oxígeno de 92% o una frecuencia respiratoria mayor a 25 respiraciones por minuto o la presencia de signos de aumento del trabajo respiratorio. A quienes excluían de este trabajo, a los pacientes que habían requerido intubación orotraqueal de ingreso y a los pacientes con historial de ser retenedores de dióxido de carbono. Cuando uno ve las variables fisiológicas que se evaluaron, teniendo en cuenta la CAFO como primera estrategia en la línea de tratamiento, se puede observar que en las distintas variables, en la frecuencia respiratoria, en la sensación de disnea, ¿sí? En todos estos había un cambio significativo con respecto a la aplicación de la CAFO. Si ustedes observan, la frecuencia respiratoria de estos pacientes partía en un promedio de 35 respiraciones por minuto y se podía observar que con el transcurso del tiempo y con el incremento de presiones, la CAFO mostraba una reducción rápida de esta frecuencia respiratoria. También mostraron disminución en cuanto a lo que era la sincronía tóraco-abdominal, ¿sí? Ya que mejoraba el confort, bajaba la sensación de disnea, ¿sí? Estos conceptos estarían correlacionados, y también mostró un aumento en la oxigenación de estos pacientes. Un estudio multicéntrico, prospectivo y randomizado, publicado en 2015, con varios centros, 23 centros y un pool de 310 pacientes, tenía como objetivo evaluar si había una disminución en la intubación orotraqueal con el uso de dispositivos, ya sean CAFO, BNI o máscaras con reservorio. Se incluyeron en este estudio pacientes que tenían una frecuencia respiratoria mayor a 25 respiraciones por minuto, que tenían PAFI menor a 300 y que tuvieran la implementación de máscaras de no reinhalación con oxígeno a más de 10 litros durante al menos 15 minutos con una saturación de 92%, sacando de este estudio a los pacientes con historial de retención, con el uso de vasopresores, con edema agudo de pulmón, con PCO2 mayor a 45 o que tenían deterioro del sensorio, ¿sí? Con un Glasgow menor o igual a 12. En la randomización de estos pacientes que sí se incluyeron en el estudio se los dividió en 3 grupos. Un grupo con máscara reservorio, en la cual se los colocaba con oxígeno a 10 litros por minuto para tener una meta de oxigenación mayor o igual a 92%.
Otro grupo que usó los sistemas CAFO con 50 litros por minuto, con una implementación de la FIO al 100, que se fue bajando para lograr una meta de saturación de oxígeno mayor o igual a 92%, utilizando estos dispositivos como mínimo por 2 días consecutivos. Y un tercer grupo que utilizó la estrategia de BNI, con respiradores convencionales, con un seteo con un BT de entre 7 y 10 mililitros kilo, con un nivel de PIB que oscilaba entre 2 y 10 para lograr la meta de saturación de mayor o igual a 92%, con un uso mínimo de 8 horas por día, con al menos 2 días de trabajo continuo, y en los intervalos en los cuales el paciente no utilizaba BNI, usaba sistemas de alto flujo. La mayoría de estos pacientes, cuando uno ve las distintas patologías que los llevaban a esta falla hipoxémica, la mayoría eran pacientes con neumonía, todos tenían PAFI mayor a 160 y tenían una frecuencia respiratoria promedio de 33 respiraciones por minuto. Es decir, eran todos pacientes graves. ¿Bien? Y lo que pudieron ver en este estudio, que si bien no pudieron demostrar que con la implementación de estos 3 dispositivos haya una reducción de la intubación orotraqueal, cuando uno compara la implementación de la cánula nasal, de la máscara reservorio y del uso de BNI, si bien no disminuyeron ninguno de los 3 la llegada a la intubación orotraqueal, bien, no fue significativa, sí hubo mejorías o notorios cambios en aquellos pacientes que habían utilizado CAFO, ¿sí? Estos habían sido los que menor tasa de intubación habían tenido, si bien no había sido un cambio significativo como para marcar un cambio categórico, ¿sí? Y lo mismo pasó con la sobrevida a los 90 días. En los pacientes con CAFO mostraron una mejor probabilidad. Bien, pero lo más llamativo en este estudio que de las distintas variables, bien, la ventilación no invasiva fue la que tuvo los peores resultados en todos los pacientes. Entonces, resumiendo ideas de todo lo que hablamos hasta recién, vamos a decir que en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica vamos a tomar como indicación la colocación de la cánula de alto flujo en aquellos pacientes que tengan una frecuencia respiratoria mayor a 25 ciclos por minuto, que usen músculos accesorios, que presenten asincronía tóraco-abdominal y que tengan una PAFI menor a 300 y mayor a 150. 150 es un valor bastante bajo y que en general uno ya con esos valores está pensando más en la ventilación mecánica que en una cánula de alto flujo, pero bueno, en los trabajos tomaban como referencia estos valores, ¿bien? En aquellos pacientes que usaban por lo menos máscaras con no reinhalación, ¿sí? Máscaras de reservorio, y que tenían una PCO2 mayor a 45. Con estos parámetros uno debería pensar en la colocación de una cánula de alto flujo. ¿A qué pacientes deberíamos excluir o que tendríamos que tener el ojo mirando a no colocarlos, ¿sí? Que sean aquellos pacientes que tienen directamente criterio de intubación orotraqueal? Recuerden que yo inicié la charla diciendo que uno de los criterios de exclusión de las terapias de oxígeno era la necesidad de intubación orotraqueal. Bien. Y por otro lado, cuando nuestros pacientes presenten por lo menos 2 de estos criterios por más de 5 minutos. Es decir, todo aquel paciente que presente frecuencias respiratorias mayores a 25 ciclos por minuto, que continúen con un incremento del trabajo respiratorio o que no presenten mejoría, que tengan PAFI menor a 150, que tengan una saturación de oxígeno menor a 90 milímetros de mercurio, que tengan un incremento de las secreciones, con lo cual tienen un difícil manejo y que no es cómodo para el paciente el uso de las cánulas de alto flujo, que tengan disminución o que no haya mejorías en el pH del estado ácido-base del paciente, que tengan deterioro del sensorio y lo más importante, en aquellos pacientes que no tienen tolerancia a la cánula de alto flujo. No todos los pacientes se adaptan a flujos tan elevados, por más que el aire esté acondicionado. Entonces, en un soporte inicial uno debería pensar en colocar las cánulas con flujos mayores a 50 o 60 litros por minuto en la fase inicial,
con una FiO2 al 100%, tratando de ir bajando estos valores hasta una meta de saturación que sea mayor al 92% y colocando el aire humidificado, ¿sí? Con un 100% de humedad relativa, perdón, absoluta, y con el aire a 37 grados. Esto sería lo ideal que uno debería colocar en el paciente en una fase inicial. Vamos a tener predictores de fracaso, que es cuando nosotros colocamos la máscara y luego de unos minutos, porque en general la tolerancia o los efectos se empiezan a notar rápidamente, bien, pero si nuestro paciente persiste con el uso de músculos accesorios, que tiene y que continúa con una frecuencia respiratoria elevada, que sigue con asincronía catóraco-abdominal o que tiene fallo de órgano, bueno, estos van a ser predictores que van a decir que este paciente no estaría evolucionando favorablemente con esta terapia. Entonces, como para cerrar el concepto, vamos a decir que uno debería, ante un paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica, colocarlo lo antes posible. La pronta instauración es uno de los factores que se recomiendan, ¿sí? Para poder ver cambios. Iniciar con esta FiO2 elevada, monitorizar todo el tiempo lo que está sucediendo con nuestro paciente, no solo en la frecuencia respiratoria, en su mecánica, en la saturación, a nivel hemodinámico. El uso continuo de este dispositivo, por lo menos en las primeras 24 horas, y, lo más importante, no retrasar la intubación orotraqueal en caso de que veamos que dentro de los predictores que mencionamos no hay mejoría. Entonces, bueno, con estos conceptos cierro esta charla. Espero haber sido clara y ante todo les agradezco el tiempo y la atención.